Obligaciones del vendedor. Perfeccionar la transferencia de la propiedad. El vendedor tiene la obligación de completar la transferencia de la propiedad al comprador. El Código Civil, en su artículo 1549, establece: es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien. A lo establecido en la norma se debe conocer el momento en que se produce la transferencia del bien mueble e inmueble, materia de la venta. Primero existe el acuerdo de voluntades de las partes sobre el bien mueble e inmueble y el pago del precio. Existe el consentimiento en la oferta y la aceptación. Para el caso de bienes muebles, la transferencia opera con la entrega del bien. Para el caso de bienes inmuebles, la transferencia opera con la entrega del bien inmueble al comprador. A la firma de la minuta del contrato de compra-venta, se genera el derecho al comprador. Es obligación del vendedor proteger el derecho de propiedad a nivel registral, para lo cual se debe generar los documentos para el registro de propiedad, firmar las partes, la escritura pública para que el notario lo eleve a los registros de propiedad, a efecto de brindar protección y seguridad jurídica del bien adquirido por el comprador, que es el titular o propietario. Entrega del bien. Es la adjudicación del bien al comprador. El Código Civil, en su artículo 1550, establece: el bien debe ser entregado en el estado en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios. El vendedor se obliga a transferir la propiedad al comprador, con su respectiva conservación del bien, que es una prestación de dar un bien mueble e inmueble. El comprador se obliga a pagar al vendedor el precio del bien mueble e inmueble en una cantidad de dinero como una contraprestación por el bien adquirido. La entrega del bien incluye los accesorios, aquellos bienes que se encuentran unidos al bien. De conformidad al artículo 888 del Código Civil, se establece que son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad, están perfectamente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien. Significa que se tiene una relación estructural con el bien principal, que se encuentran destinados a un fin económico u ornamental. Por ejemplo, un gimnasio instalado en el inmueble, un local con instrumentos musicales, una planta ornamental decorativa como las flores para perfume en el interior o exterior, en el jardín, una pintura, una escultura, etc. Entrega de documentos y títulos de propiedad. El vendedor es quien entrega los documentos y títulos de propiedad del bien mueble e inmueble vendido al comprador. El Código Civil, en su artículo 1551, establece: el vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o al uso del bien vendido, salvo pacto distinto. Del análisis de la norma, el comprador cancela el precio del bien pactado. El vendedor entrega los documentos del bien vendido. El vendedor tiene una obligación de hacer, que es realizar todos los actos necesarios a nivel notarial y registral para que el comprador se convierta en propietario del bien, así como entregar todos los documentos y títulos de propiedad, materia de la venta. Entrega inmediata. El vendedor es quien entrega de forma inmediata el bien materia de la venta después de la celebración del contrato de compra-venta. El Código Civil, en su artículo 1552, establece: el bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, salvo la demora resultante de su naturaleza o de pacto distinto. En el supuesto que en el contrato se fijó la fecha que se cumplirá la obligación de entrega inmediata del bien vendido, no hay nada más que hacer, que es respetar la voluntad de las partes. En el supuesto que las partes no han fijado un plazo para la entrega del bien materia de la venta, el bien se entregará inmediatamente después de la celebración del contrato de compra-venta. Deviene que el cumplimiento de la obligación
de entregar el bien al comprador constituye la transferencia de la propiedad. Lugar de entrega del bien. Es de acuerdo a lo pactado en la celebración del contrato de compraventa, que es el domicilio del vendedor o domicilio que señala el comprador. El Código Civil, en su artículo 1553, establece: a falta de estipulación, el bien debe ser entregado en el lugar en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato. Si el bien fuera incierto, la entrega se hará en el domicilio del vendedor, una vez que se realice su determinación. En el supuesto que no se convino el lugar de entrega del bien, si es mueble, se entregará en el lugar donde se realizó la venta del bien. Si es inmueble, el lugar de entrega del bien es donde se ubica. Si el bien es cierto, el lugar de entrega del bien es donde se encontraba al momento de la venta. Si el bien es incierto, el lugar de entrega del bien es en el domicilio del vendedor. Deviene que la entrega del bien es una obligación del vendedor. Responsabilidad por los frutos. El vendedor asume responsabilidad por la demora en la entrega del bien al comprador. El Código Civil, en su artículo 1544, establece: el vendedor responde ante el comprador por los frutos del bien, en caso de ser culpable de la demora de su entrega. Si no hay culpa, responde por los frutos solo en caso de haberlos percibido. El vendedor transfiere la propiedad después de la celebración del contrato. La responsabilidad asume el vendedor cuando no cumple su obligación de entregar inmediatamente el bien en el plazo fijado en el contrato a su celebración. En el supuesto que el comprador solicita la entrega del bien y el vendedor se niega a entregar el bien, es donde aparece la culpa del vendedor, que responde por los frutos desde la celebración del contrato. Si el vendedor se niega a responder por los frutos, deviene el pago de los daños y perjuicios a favor del comprador. Demora en entrega de frutos. El vendedor asume la obligación de entregar el bien inmediatamente después de celebrado el contrato. El vendedor responde por los frutos desde la celebración del contrato por su culpa de no entregar el bien al comprador. Si el vendedor retrasó la entrega de frutos, asume la indemnización por los daños y perjuicios. El Código Civil, en su artículo 1555, establece: si al tiempo de celebrarse el contrato el comprador conocía el obstáculo que demora la entrega, no se aplica al artículo 1554 ni es responsable el vendedor de la indemnización por los daños y perjuicios. En el supuesto que el comprador conozca que no le será posible al vendedor entregar el bien de acuerdo a lo pactado en el momento de la celebración del contrato, deviene la demora en la entrega del bien. No existe responsabilidad del vendedor por la demora en el cumplimiento de la obligación. El vendedor se libera de los frutos y los daños y perjuicios en el supuesto que el obstáculo para la entrega del bien fue removido por el vendedor. Deviene que el comprador tiene el derecho de exigir la entrega del bien. Resolución por falta de entrega. El vendedor no entrega el bien, se resuelve el contrato de compraventa. El Código Civil, en su artículo 1556, establece: cuando se resuelve la compraventa por falta de entrega, el vendedor debe reembolsar al comprador los tributos y gastos del contrato que hubiera pagado e indemnizarle los daños y perjuicios. En efecto, si el vendedor no cumple la obligación de entregar el bien vendido al comprador, incurre en incumplimiento del contrato de compraventa. Para el caso de la compraventa de bienes muebles, por falta de entrega del bien, el comprador no adquiere la propiedad. Por ende, se resuelve el contrato de compraventa. Para el caso de la compraventa de bienes inmuebles, el comprador, en el momento que celebre el contrato, es propietario del bien inmueble. Se transfiere el bien y el comprador paga el precio, pero no entra la propiedad, le falta la entrega del bien vendido. No puede ejercer sus derechos de dueño propietario, deviene en causal de incumplimiento de la obligación que constituye la resolución del contrato de compra-venta. El vendedor se obliga a reembolsar al comprador los impuestos, los gastos del contrato, que incluye el pago del precio más intereses legales. Si el comprador resuelve el contrato por causal de incumplimiento del contrato,
Por falta de entrega del bien, procede el pago de la indemnización por los daños y perjuicios. Prórroga de los plazos por demora en entrega del bien. El vendedor alarga el plazo para la entrega del bien al comprador. El Código Civil, en su artículo 1557, establece: demorada la entrega del bien por el vendedor, es un contrato cuyo precio debe pagarse a plazos. Estos se prorrogan por el tiempo de la demora. En este caso, ambas partes han fijado en el contrato de compra-venta no celebrado al contado compra-venta a plazos, los plazos para el pago de la totalidad del precio y el plazo para la entrega del bien, que es la prórroga de los plazos para el pago del precio, que se justifica en el tiempo la demora en la entrega del bien hasta el pago de la totalidad del precio del bien. El saneamiento. En la compra-venta es la obligación que asume el vendedor por los daños y perjuicios que sobrevengan de la venta de un bien inmueble por perturbación de la posesión con anterioridad a la compra-venta y por los defectos ocultos del bien inmueble. En el Código Civil, en su artículo 1485, se establece su definición, que a la letra dice: en virtud del saneamiento, el transferente está obligado a responder frente al adquiriente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido, o que disminuya su valor. En la Enciclopedia Jurídica se establece que es la obligación que asume el vendedor frente al comprador de responder de cualquier defecto que haga impropio el uso de la cosa vendida o disminuya su uso. Ejemplo: maquinaria defectuosa. El comprador puede optar entre desistir del contrato solicitando al vendedor la devolución del precio que pagó o disminuir proporcionalmente la cantidad abonada. En la compra-venta es una obligación del vendedor del saneamiento, que surge en el caso de evicción, vicios ocultos y por hecho propio sobrevinientes a la venta del bien, ya sea mueble o inmueble. El enajenante es el que transfiere o entrega el bien, ya sea mueble o inmueble, al comprador, garantizando que el bien está en buenas condiciones para ser utilizado o que cumple con el propósito para el cual fue adquirido. El vendedor se encuentra obligado a responder en el caso que el comprador sea privado total o parcialmente del bien por un tercero, o por vicios ocultos o defectos del propio bien, o por hechos propios del enajenante. En el supuesto que el comprador lo desposesionan o pierde el bien o no sirva para la cual se adquirió, en consecuencia el comprador tiene el derecho de exigir la devolución del precio pagado o pedir al vendedor la disminución del precio, exigir el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Saneamiento por evicción. Es por el despojo del bien mueble e inmueble que sufre el comprador a causa de otro justo título superior que posee un tercero. En el Código Civil, en su artículo 1491, se establece su definición. Se debe el saneamiento por evicción cuando el adquiriente es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. De la norma se desprende sus requisitos para que el vendedor cumpla con la obligación del saneamiento por evicción: que al comprador se le prive total o parcialmente del bien adquirido. Si la privación es total, se anula todos los derechos que tiene el comprador o adquiriente sobre la propiedad o bien respecto a su disposición, uso, goce, disfrute y beneficios económicos. Sin embargo, en la privación parcial del bien, el comprador pide al vendedor la disminución del precio del bien adquirido por sentencia judicial o resolución administrativa firme. Si en juicio
el comprador realiza la defensa del bien, llama al vendedor para que coadyuve en el proceso, se pierde el caso, pierde el bien. El juez reconoce el mejor derecho al tercero que adquirió el bien como primer comprador. La autoridad administrativa competente dispone la desposesión del bien total o parcial que afecte al derecho de propiedad al adquiriente, por derecho de un tercero que adquirió anterior a la transferencia de la compraventa. Es el caso que el vendedor vende el bien a varias personas y que uno de ellos resulta ser el perjudicado con esta venta. En consecuencia, el vendedor está en la obligación de devolver el precio al comprador y pagar una indemnización por los daños y perjuicios. Derechos de saneamiento por evicción. El Código Civil, en su artículo 1495, establece que el adquiriente tiene, en virtud del saneamiento, el derecho de pedirle al transferente, inciso 1, el valor del bien al momento de la evicción, teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adquirido. Al respecto, el vendedor tiene la obligación de devolver íntegramente el precio al comprador con su valorización actualizada del bien y teniendo en consideración la finalidad para la cual fue adquirido el bien. Inciso 2. Los intereses legales desde que se produce la evicción. Este se calculará por un perito sobre el valor del bien desde la fecha que el adquiriente pierde el derecho sobre la propiedad. Inciso 3. Los frutos devengados por el bien durante el tiempo que lo poseyó de buena fe o su valor, si fue obligado a devolverlos con el mismo bien. Se refiere a la renta que produce el bien mueble e inmueble, ejemplo el alquiler de un auto, el arrendamiento del inmueble. Inciso 4. Las costas del juicio de evicción en caso de haber sido obligado a pagarlas. Se refiere a las tasas judiciales, derecho de notificación, otros gastos judiciales que se realiza en el proceso. La parte vencida es el que realiza el pago. Inciso 5. Los tributos y gastos del contrato que hayan sido de cargo del adquiriente. Se refiere a los honorarios del abogado que se redacta la minuta, los derechos notariales y registrales. Inciso 6. Todas las mejoras hechas de buena fe por el adquiriente no abonadas por el evincente. El comprador realiza mejoras en el bien para que no se deteriore o se destruya el bien. Inciso 7. La indemnización de daños y perjuicios cuando el transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato. Este se prueba con la inejecución de la obligación, por lo que se exige al vendedor la indemnización por los daños y perjuicios. Pérdida del derecho de saneamiento por evicción. El Código Civil, en su artículo 1500, establece que el adquiriente pierde el derecho a exigir el saneamiento, inciso 1, si no pidió y cuidó que se citara al transferente con la demanda del juicio de evicción. Al respecto, de conformidad con el artículo 1948 del Código Civil, promovido el juicio de evicción, queda el adquiriente obligado a solicitar dentro del plazo para contestar la demanda, que ésta se notifique al transferente que él designó. El vendedor es el que debe defender el bien vendido en el juicio contra el adquiriente por causa anterior a la venta, pero el adquiriente está obligado a pedir al juez que se notifique la demanda al transferente. De no hacerlo, pierde el derecho. Inciso 2. Si se sometió la causa a arbitraje sin asentimiento del transferente y la perdió, se refiere a que el comprador del bien somete el caso al arbitraje sin el consentimiento del transferente y lo pierde. Inciso 3. Si transigió el juicio sin anuencia del transferente, es cuando el adquiriente y el tercero en juicio deciden emplear los medios para solucionar el conflicto, que es la transacción sin tener el consentimiento del transferente. Inciso 4. Si al celebrar el contrato conocía que el bien era litigioso o ajeno,
Se refiere a que el comprador o adquiriente tenía conocimiento que el bien era litigioso o que el bien materia de la venta era de un propietario ajeno. El adquiriente pudo prever de una acción de evicción. Inciso 5. Por caducidad, siendo el plazo de esta de un año a partir de la fecha en que se produjo la evicción. Se determina el plazo de un año. Este se contabiliza a partir de la fecha que se produjo la evicción. Vencido dicho plazo, el vendedor no se obliga al saneamiento. Saneamiento por vicios ocultos. Son los defectos no manifiesto que tenga el bien mueble o inmueble vendido. Ejemplo 1. Desperfecto leve o grave que afecta al vehículo, que dificulta su uso. Al haber comprado dicho vehículo no se apreció a la vista. Ejemplo 2. Desperfecto de una propiedad o bien inmueble, como son paredes y techos con fisuras agrietadas en los servicios de agua, luz, gas que no son notorios a la vista, por lo que desconocía el comprador a la adquisición de la propiedad. El Código Civil en su artículo 1503 establece que el transferente está obligado al saneamiento por los vicios ocultos existentes al momento de la transferencia. De la norma se comprende que el saneamiento por vicios ocultos es la obligación del transferente de garantizar que el bien vendido se encuentre en perfecto estado para que pueda ser de utilidad, goce, disfrute o tenga beneficios económicos por el cual ha sido adquirido. Sin embargo, si existen los vicios ocultos, estos disminuyen el valor del bien. El adquiriente o comprador perjudicado por la transferencia de un bien con defectos se dirige con el transferente o vendedor para que cumpla su obligación del saneamiento por vicios ocultos. En doctrina, a los vicios ocultos se le denomina vicios redivitorios. Son los defectos que pueda tener la cosa que es objeto de compra-venta y que no se reconoce a simple vista en el momento de su entrega, que si de haberlo conocido el comprador se presentaría tres opciones al adquiriente: no habría celebrado el contrato, no habría adquirido el bien, de adquirirlo pagaría un precio menor por el bien. El derecho del adquiriente es exigir una indemnización por los daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación con relación a la utilidad o finalidad para la cual se adquirió el bien. En el supuesto que los vicios están a la vista del adquiriente, el transferente no responde por el saneamiento. Saneamiento por cargas o gravámenes ocultos. Es la carga o gravámenes se encuentra vinculado al bien materia de la venta. Ejemplo, el bien vendido se encuentra con embargo, multas, hipoteca. Esta obligación de pago tiene que ser no aparente que pese en el bien objeto de compra-venta, desconociendo el comprador de la carga o gravamen al momento de contratar a la firma de la escritura pública a efecto que sea de obligación del vendedor. El Código Civil en su artículo 1509 se establece que hay lugar al saneamiento cuando existan cargas, limitaciones o gravámenes ocultos y de los que no se dio noticias al celebrarse el contrato. Si estos son de tanta importancia que disminuye el valor del bien, lo hacen inútil para la finalidad de su adquisición o reducen sus cualidades para ese efecto. De la norma se desprende los siguientes términos. Hay saneamiento cuando existan cargas, que se entiende que es una afectación legal que pesa sobre el bien, que podría ser una servidumbre legal que restringe el normal ejercicio del derecho de posesión o propiedad. Limitación se refiere al derecho que tiene el propietario adquiriente del bien, que encuentra limitaciones para ser usado. El gravamen se refiere a que existe una afectación sobre el bien, que podría ser un embargo, una hipoteca. La norma señala los requisitos para que proceda el saneamiento por cargas, limitaciones o gravámenes ocultos. 1. El vendedor no hizo conocer al comprador al momento de celebrarse el contrato. 2. Con las cargas, limitaciones o gravámenes disminuyen el valor del bien. 3. Las cargas, limitaciones o gravámenes lo hacen inútil para la finalidad de su adquisición o reducen sus cualidades para ese efecto. En consecuencia, el adquiriente solicita al transferente el saneamiento del bien o la resolución del contrato o la acción estimatoria.
Acción resolutoria. La acción resolutoria es la facultad que tiene el adquiriente de dejar sin efecto el contrato o extinguir el contrato. En el Código Civil, en su artículo 1511, se establece que el adquiriente puede pedir en razón del saneamiento a que está obligado el transferente la resolución del contrato. De lo establecido en la norma se entiende que el comprador puede ejercitar la acción resolutoria, que en doctrina se denomina acción redhibitoria, en contra del vendedor por los vicios ocultos del bien vendido, o sea, al contrato de compra-venta. El vendedor tiene la obligación del saneamiento, razón por el cual el adquiriente le pide la resolución del contrato a fin de dejar sin efecto el contrato de compra-venta válida por causal sobreviniente a la celebración del contrato. El adquiriente puede ejercitar la acción resolutoria extrajudicialmente directamente con el enajenante para solucionar el conflicto, o también puede ejercitarlo por la vía judicial hasta obtener una sentencia firme favorable, a efecto de que el juez declare la resolución del contrato por la existencia de vicios ocultos en el momento de la adquisición. Las partes se restituyen las prestaciones. En consecuencia, el contrato es válido hasta que se dicte sentencia firme favorable al adquiriente. El enajenante tiene el derecho a que se le restituya el bien con vicios ocultos. El adquiriente tiene el derecho a la devolución del dinero al valor del bien. Efectos de la acción resolutoria. Es el resultado de la resolución de un contrato. En el Código Civil, en el artículo 1512, se establece que la resolución a que se refiere el artículo 1511 impone al transferente la obligación de pagar al adquiriente, inciso 1, el valor que tendría el bien al momento de la resolución, si es que no existiera el vicio que lo afecta, teniendo en cuenta la finalidad de la adquisición. Se refiere a que el comprador tiene el derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa del bien adquirido con vicios ocultos al no cumplir con la finalidad para la cual se adquirió para uso, goce, disfrute y ganancia económica. Inciso 2. Los intereses legales desde el momento de la citación con la demanda. Se refiere primero al pago del precio pagado por el adquiriente del bien, la indemnización. Segundo, son los intereses legales o convencionales que se acuerden o se dispongan. Inciso 3. Los gastos o tributos del contrato pagados por el adquiriente. Se refiere al precio pagado por el adquiriente del bien, la minuta que es redactada por un abogado, gastos notariales y gastos registrales, el pago del tributo de alcabala al SAT. Estos deben ser reintegrados por el vendedor. Inciso 4. Los frutos del bien que estuviesen pendientes al momento de la resolución. Se refiere a los frutos naturales que tienen derecho el adquiriente que resuelve el contrato porque hizo uso del bien adquirido como dueño. Le corresponde percibir los frutos. Inciso 5. La indemnización de daños y perjuicios cuando el transferente haya incurrido en dolo o culpa respecto de la existencia de los vicios. Se refiere a que el adquiriente obtiene el derecho a la indemnización si prueba la inejecución de la obligación por vicios ocultos. Acción estimatoria. El comprador que adquiere el bien ejercita su derecho de pedir al vendedor una rebaja del precio a causa de los vicios ocultos existentes. El Código Civil, en su artículo 1513, establece que el adquiriente puede optar por pedir que se le pague lo que el bien vale de menos por razón de vicio en el momento de ejercerse la acción de pago, teniendo en cuenta la finalidad de su adquisición, sin perjuicio del derecho que contempla el artículo 1512, inciso 5. De lo establecido en la norma se entiende que el comprador puede ejercitar la acción estimatoria,
que en doctrina se denomina acción quanti minoris, en contra del vendedor por los vicios ocultos del bien vendido, o sea, al contrato de compra-venta. El vendedor tiene la obligación del saneamiento, razón por el cual el adquiriente le pide la acción estimatoria, a fin de obtener una disminución o rebaja del precio por los vicios ocultos que existen en el bien vendido. El comprador creía que se encontraba en óptimas condiciones el bien adquirido, por ello pagó su precio, pero en la realidad el bien tenía vicios ocultos. Es la razón por lo que no cumple su finalidad, para la cual fue adquirido el bien para uso, goce, disfrute y ganancia económica. En el caso que el vendedor y el comprador no tenían conocimiento de los vicios ocultos que existían en el bien vendido, corresponde la acción estimatoria a favor del adquiriente. En el supuesto que el vendedor conocía del vicio oculto, su actuación sería con dolo culpa. Le corresponde al adquiriente ejercitar la acción indemnizatoria por los daños y perjuicios. En consecuencia, el adquiriente pide al vendedor la disminución del valor del bien por la existencia de los vicios ocultos. Caducidad de la acción resolutoria y estimatoria. Es la pérdida o extinción de un derecho que tiene el adquiriente para ejercitar su acción extrajudicial o judicial. El Código Civil, en su artículo 1514, establece que las acciones a que se refieren los artículos 1511 y 1513 caducan a los 3 meses si se trata de bienes muebles y a los 6 de inmuebles. Los plazos se computan desde el momento de la recepción del bien. La norma establece con precisión que se extingue la acción y el derecho a los 3 meses si se trata de bienes muebles y 6 meses si se trata de bienes inmuebles. También la norma dispone que los plazos se computan desde el momento de la recepción del bien. Entonces, la acción resolutoria y estimatoria opera su caducidad desde el momento que el adquiriente recibe el bien vendido, es donde se empieza a computar el plazo, toda vez que el artículo 2004 del Código Civil establece que los plazos de caducidad se fijan por ley sin admitir pacto en contrario. Saneamiento por hecho propio del transferente. Es un hecho propio del enajenante que causa daño y perjuicio al bien, en su valor, cualidad y uso. Se encuentra vinculado al bien vendido al adquiriente, porque el acto propio es con anterioridad a la celebración al contrato. Se encuentra obligado al saneamiento. En el Código Civil, en su artículo 1524, se establece que el transferente está obligado al saneamiento por hecho propio que disminuye el valor del bien, lo hace inútil para la finalidad de su adquisición o reduce sus cualidades para ese efecto. De la norma se entiende que el saneamiento por hecho propio del vendedor son los actos que se realiza perjudicando a su propio bien, hace que disminuya el valor del bien, lo hace inútil para la finalidad de su adquisición o reduce sus cualidades del bien. Estando en estas condiciones, enajena el bien y éste es adquirido por el comprador. La responsabilidad recae en el vendedor justamente por los hechos propios que se altera los fines de la adquisición, lo hace inútil el bien vendido, disminuye su valor del bien. El adquiriente pide al vendedor que cumpla con la obligación del saneamiento para que el adquiriente del bien pueda disfrutar los derechos de propietario dueño. En consecuencia, el enajenante compensa por el hecho propio al adquiriente perjudicado con la adquisición del bien. Acción resolutoria y estimatoria. Por la acción resolutoria, el adquiriente deja sin efecto el contrato de compra-venta, y con la acción estimatoria, el adquiriente pide rebaja del precio al vendedor por los defectos del bien vendido. En el Código Civil, en su artículo 1525, se establece que, en razón del saneamiento por hecho propio del transferente, el adquiriente puede ejercer las acciones previstas en los artículos 1511 y 1513. Estas acciones son excluyentes.
La norma establece que ante el hecho propio del transferente que perjudica al adquiriente sobre el bien vendido, este vicio se encuentra en la entrega física del bien. El adquiriente tiene dos acciones a seguir. En el supuesto que el adquiriente no tiene interés en conservar el bien, pide la resolución del contrato, como también podrá pedir una indemnización por los daños y perjuicios al enajenante, cuando haya actuado con dolo o culpa respecto del hecho propio. En el supuesto que el adquiriente tiene interés en conservar el bien con el hecho propio del enajenante, pide la rebaja o restitución del precio del bien. En consecuencia, el adquiriente acciona ante el Poder Judicial interponiendo una demanda de resolución del contrato, se extingue el contrato y se desvincula del vendedor. Uno restituye el bien y el otro devuelve el precio del valor del bien. El adquiriente acciona en la vía extrajudicial solicitando la rebaja o la devolución del precio, se tiene interés de conservar el bien y se vincula con el vendedor. Plazo de caducidad. Al adquiriente se le determina un plazo perentorio expresado en la ley para ejercitar su derecho. De no hacerlo, se extingue la acción y el derecho. El Código Civil, en su artículo 1526, establece que los plazos de las acciones de que se trata el artículo 1525 son los indicados en el artículo 1514. El plazo de caducidad se encuentra expresada en la ley, en el artículo 1514 del Código Civil. Para los bienes muebles caducan a los 3 meses y para los inmuebles caducan a los 6 meses. El plazo se computa de la recepción del bien, es decir, desde la fecha de la entrega del bien vendido, y de conformidad con el artículo 2004 del Código Civil, los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir pacto en contrario. La caducidad es la que pone fin a un conflicto de intereses. Este se hace efectivo por transcurrir el tiempo día del plazo, aunque este sea día hábil o inhábil. Nulidad del pacto. Es el acuerdo que carece de valor jurídico. En el Código Civil, en su artículo 1528, se establece que es nulo el pacto mediante el cual se pretende liberar o limitar la obligación de saneamiento del transferente por un hecho voluntario suyo. Sin embargo, puede ser válida, a juicio del juez, la exoneración o limitación del saneamiento por hechos concretos, cuya justificación debe expresarse en el contrato. De la norma se entiende que se establece dos reglas. El primero se refiere al pacto de liberación. Es nulo cuando existe un hecho propio sobre el bien realizado voluntariamente por el enajenante. Le corresponde el saneamiento. La segunda regla es la excepción a la nulidad del pacto, que señala la norma que puede ser válido el pacto que exonera o limita el saneamiento por hechos concretos, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. En el contrato se exprese los hechos concretos justificados para que opere la cláusula de liberación. 2. Que la cláusula de liberación debidamente justificada sea válida y aceptada por el juez. Es un riesgo que asume el adquiriente de manera voluntaria, que es debido al precio del bien, por lo que el adquiriente no podrá exigir el derecho de saneamiento al enajenante.